Familias tóxicas. Bueno, qué bueno poder estar aquí con ustedes reflexionando sobre este tema que considero tan importante y tan necesario. Eh, Hablar de familias tóxicas, yo debo decirles que es un tema en el que yo tengo cierto recelo. ¿Por qué? Porque hoy utilizamos la palabra tóxico para todo. Entonces, podríamos decir hasta cierto punto que el término tóxico, que la palabra tóxico ha perdido mucho su valor de tanto que lo hemos utilizado en personas y en situaciones que realmente no ameritan que sea utilizado ese término. Entonces, por ejemplo, hoy cualquier persona que te pide algo, que te exige algo, cosas que a veces son tu propia responsabilidad incluso, son llamados de tóxicas. Muchas veces cuando una persona dice algo que no te parece o hace algo que no te gusta, pues ya le llamamos de tóxica. Incluso hay muchas personas que llaman a su novia, ahí viene la tóxica o ahí viene el tóxico. Y no siempre una persona a la que se le llama tóxica realmente lo es. Lo mismo pasa en el tema familia. Vamos a ver, no existe una familia perfecta y es con eso con lo que quiero comenzar. No existe una familia perfecta, siempre en toda familia va a haber algún tipo de problema, algún tipo de diferencia, algún tipo de dificultad, y no por eso la familia es una familia tóxica. Quiero decir, para que una familia sea realmente considerada como una familia tóxica, debe cumplirse una serie de características y tiene que haber toda una dinámica ahí. Entonces, yo necesito que tengamos eso clarísimo, ¿verdad? No porque en tu familia haya algún problema o haya alguna dificultad, o no porque tu mamá sea exigente, o no porque tu mamá sea una persona agresiva o grosera, o no porque tu papá, qué sé yo, sea alcohólico o sea machista, o no porque alguno de tus hermanos es problemático o pelea o hace, provoca conflictos. No por eso la familia es tóxica, ¿ya? Puede haber un miembro de tu familia que sea tóxico, puede haber un miembro de tu familia que tenga algún tipo de problema. Hoy tenemos, por ejemplo, muchas personas diagnosticadas, por ejemplo, con narcisismo, con otro tipo de problemas, de trastornos, eh, y eso no hace que la familia sea tóxica. Bueno, entonces para no irnos mucho por las ramas y ya ir aterrizando, ¿qué podemos entender por familia tóxica? ¿Cuándo yo puedo decir mi familia es tóxica o cuándo yo puedo decir esta familia es tóxica? ¿Ok? Vamos a ver. Una familia tóxica es un grupo familiar en el que se dan dinámicas disfuncionales y los comportamientos, conductas y acciones de sus miembros acaban siendo nocivos y perjudiciales para la salud física y principalmente para la salud mental de alguno de sus miembros o de todos sus miembros. Eso es una familia tóxica. Entonces, para poder decir que una familia es tóxica, es necesario, sí, que todos los miembros estén dentro de esa dinámica, que haya en todos sus miembros comportamientos, actitudes, conductas que acaban perjudicando a una persona de esa familia o a varias. ¿Ok? Entonces, todos los miembros de una familia tóxica son tóxicos en el mismo nivel. No, ahí sí hay diferencias. Por ejemplo, hay familias tóxicas en el que el papá es súper tóxico y la mamá no lo es tanto. Pero la mamá, por ejemplo, no se opone a conductas del papá, pero la mamá hasta cierto punto aprueba comportamientos del papá, pero la mamá hasta cierto punto participa de chistes, de comentarios, de bullying hacia algún miembro. Entonces tal vez ella no es tan agresiva, tan violenta, tan agresora,
tan humilladora como el papá, pero hasta cierto punto lo es. O por ejemplo, a veces los papás son muy tóxicos y tenés un hermano o una hermana y ese hermano no es tan tóxico, pero tampoco te defiende, pero si dicen un chiste sobre vos, se ríe también. Quiero decir, participa de una u otra manera de esa dinámica. O está el caso, porque yo he conocido casos, la verdad, de personas a las que yo he podido acompañar. He acompañado casos, por ejemplo, ahora estoy recordando el caso de una muchacha, bueno, una señora joven, que todos los miembros de la familia eran tóxicos. Entonces, el papá, la mamá y los dos hermanos eran personas agresoras, eran personas que maltrataban, que humillaban, que manipulaban a esta mujer. Entonces, existe el caso en el que todos los miembros son igualmente tóxicos y existe el caso en el que hay uno o dos miembros que son como los que comandan, pero el resto del grupo entra en la dinámica. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una familia tóxica. Vamos a ver, ¿cómo es que surge una familia tóxica o por qué hay familias tóxicas? Aquí es un tema un poco complicado porque incluso hasta podría parecer que yo estoy justificando y no, yo de manera alguna, de forma alguna, yo voy a justificar conductas destructivas, conductas agresivas y que ponen en riesgo la integridad y la salud mental de alguien. Entonces, no se trata aquí de justificar, pero es que en muchas ocasiones hay una historia por detrás. Muchas veces en una familia tóxica, por detrás de una familia tóxica, hay un papá que fue brutalmente agredido cuando era niño y hay una mamá que fue también agredida, que sufrió abuso sexual. Hay un papá y una mamá que se casaron muy jóvenes, a veces obligados, sin saber lo que estaban haciendo, que vivieron situaciones de mucha dificultad, de pobreza, y eso se fue impregnando en la dinámica de esa familia, fueron viniendo los hijos dentro de esa estructura. También hay un fenómeno muy interesante. Yo recuerdo cuando ¿verdad? Estaba estudiando psicología en la universidad y había una materia que se llamaba etiología. Y esta disciplina, esta materia, consistía prácticamente en el estudio de la causa, ¿verdad? De las cosas, el estudio de la causa de las enfermedades y también junto con etiología, estudié otra que se llamaba etología. Y la etología ya es como el estudio, ¿verdad?, de el comportamiento animal. Y entonces yo recuerdo que en esta clase de la universidad, cuando hablábamos de la etología, el comportamiento animal, yo me acuerdo que nosotros analizábamos el comportamiento, por ejemplo, en las manadas de lobos, ¿verdad? En manadas de animales, y cómo era muy, muy, muy interesante ver cómo en la mayoría de los casos la manada expulsaba o aislaba a uno de los miembros. Y yo recuerdo que el profesor nos decía que obviamente nosotros todavía mucho de nuestro instinto animal y mucho de esa genética que venimos heredando de nuestros ancestros, como nosotros muchas veces en el grupo familiar reproducimos ese comportamiento en manada. Entonces, como muchas veces en un grupo familiar, la familia toma a uno de sus miembros y es en ese miembro en quien descargan su frustración, en quien descargan su enojo, en quien descargan sus molestias. Pero vamos a ver, esto sucede en el ámbito inconsciente. Vamos a ver, ya tendría que ser un grupo de personas, qué sé yo, diagnosticadas con trastorno de la personalidad antisocial, qué sé yo, psicópatas, sociópatas, para hacerlo conscientemente, para reunirse, hacer una reunión y decir, mira, escojamos a alguno de los miembros, mira, a este. Y a este maltratémoslo, humillémoslo, agregámoslo. O sea, ya tendría que ser una cosa así muy, muy loca.
En la vida normal, digamos, en el común no es así. Esto pasa de forma inconsciente, sin ponerse de acuerdo, sin hacer una reunión, pero parece como que la familia escogiera un miembro y en ese miembro van a descargar todo. Entonces, vamos a ver, la familia tóxica viene en parte de la disfuncionalidad. Una familia funcional no va a ser una familia tóxica. Ahora, muchas familias disfuncionales van a ser familias tóxicas. Ni toda familia disfuncional es una familia tóxica. Por ejemplo, un ejemplo de familia disfuncional. Bueno, por ejemplo, el caso de una familia donde el papá es alcohólico, un ejemplo, el papá es alcohólico, eh, donde hay situación de pobreza, donde no se tiene acceso a los servicios más básicos, eh, pero resulta que la mayoría de sus miembros pues se llevan bien, se ayudan cuando necesitan, sufren la ausencia afectiva del papá. Entonces, ¿es una familia disfuncional? Sí, pero no es una familia tóxica. Por ejemplo, una familia en la que no haya mucha comunicación. No hay comunicación, no se dicen las cosas, aquel hizo algo que hirió al otro, pero el otro no se lo dice, y entonces hay resentimientos, pero no es una familia tóxica, es disfuncional. Ahora hay casos de familias que son disfuncionales, ¿por qué? Porque no funcionan de la forma más productiva, eficaz y que beneficia a todos sus miembros, y además de ser disfuncional, es tóxica. ¿Por qué? Porque hay dinámicas que vulneran, que violentan la integridad física y sobre todo la salud psicológica, la salud mental de uno o de algunos de sus miembros. ¿Ok? Entonces, ya en el caso de la familia tóxica, es muy necesario que entendamos algo. Eh, en una familia tóxica, eh, que como ya les dije, no es lo mismo tener un papá tóxico, pero el resto de la familia no son tóxicos. O tener una mamá tóxica, pero el resto de la familia no son tóxicos. O tener un hermano tóxico y el resto de la familia no son tóxicos. Cuando yo me refiero a familia tóxica, me estoy refiriendo a que todos los miembros participan de una dinámica disfuncional, tóxica, perjudicial. ¿Ok? Que quede claro. Entonces, como estaba diciendo, en el caso de una familia tóxica, sucede algo muy interesante. Y es que el miembro más sano de esa familia es el que causa la mayoría de las fricciones y conflictos. Pero no es porque él quiera causar fricciones y conflictos. Las fricciones y los conflictos se causan como una consecuencia de este miembro no ser tóxico, de este miembro ser el miembro más sano. Vamos eh, a ver si lo vamos aterrizando. El miembro más sano, digamos, en una familia tóxica se dan una serie de dinámicas. Hay manipulación psicológica, manipulación emocional, hay invasión de espacio, invasión de privacidad, hay agresión, en muchos casos física, en la mayoría de los casos agresión verbal, agresión psicológica, hay discriminación, hay bullying, hay maltrato, hay falta de comunicación, hay peleas entre todos, o todos contra uno, contra el miembro más sano, o peleas entre todos. Entonces, todas esas dinámicas, y ustedes le pueden agregar muchas más, es que gente, es un tema tan amplio que hay un montón de elementos que créanme que a uno se le escapan y ya después cuando uno terminó de hacer el vídeo uno dice, uy, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije aquello? Pero yo espero que ustedes me estén siguiendo y que ustedes también puedan enriquecer esta reflexión con conceptos, con términos y situaciones que ustedes mismos conozcan. Pero vamos a ver, entonces esa es la dinámica de la familia tóxica. Todas esas conductas, comportamientos nocivos y destructivos, ¿ok?
Resulta que el miembro más sano no entra en esa dinámica, ¿ok? Está todo el grupo hablando malísimo de una persona y el miembro más sano, callado, no entra en esa dinámica. Entonces ya ocasiona un conflicto, ya van a venir todos hacia él a criticarle, a ofenderle, a juzgarle. Y van a utilizar frases como, ay, el santo, el que quiere ser el mejor, el que se cree perfecto, y comienzan a sacarle en su cara todos los defectos que tiene. O, por ejemplo, la persona más sana necesita romper ese ciclo. Entonces, en alguna ocasión, y principalmente se hace terapia o se hace algún tipo de acompañamiento, es una de las cosas que le van a decir, usted necesita comenzar a aprender a poner límites, ¿ok? Límites. Entonces resulta que llega y todas las personas comienzan a ofenderle o a hablarle de una manera que él no se merece que le hablen así. Tal vez comienzan a hablarle golpeado, a hablarle fuerte, a hablarle de una forma, y entonces viene el límite. No, 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 un momentito, por favor, no me hable así. Si tiene que decirme algo, por favor, con respeto. Así no le voy a permitir ni a usted ni a nadie que me sigan hablando. En ese momento que la persona más sana pone ese límite, todos se vienen encima de él. Es el problemático, es el malcriado, es el hijo malagradecido, es el que hace los problemas en casa y comienzan a criticarle y comienzan... ¿Pero por qué? ¿Por qué es que el miembro más sano de una familia tóxica es el que ocasiona los conflictos y las fricciones? Porque para el grupo familiar es más fácil seguir la dinámica tóxica de la familia que oponerse a ella. ¿Por qué? Porque el oponerse a esa dinámica implica que yo tengo que tomar una posición, que yo tengo que tomar una postura, que yo tengo que pronunciarme, y eso la mayoría de las veces me saca de mi zona de confort. Entonces, qué pereza, ¿para qué me voy a echar un problema encima? ¿Para qué me voy a echar encima a toda la gente? Mejor sigo la corriente de todo el mundo. Y si todos nos reímos de este, pues nos seguimos riendo. Entonces, ahí es donde viene la situación. En una familia tóxica, lo repito, el miembro más sano es el que ocasiona las fricciones, pero ocasiona las fricciones no porque quiere ocasionar fricciones y sí porque él no entra en esa dinámica. Y aquí viene lo más importante, es un ciclo que tiene que romperse, hay que cortarlo. ¿Y cómo lo corto? Saliendo de esa dinámica. Y aquí es donde viene tal vez la parte más difícil. ¿Por qué? Porque alguien me podría preguntar, bueno, ¿qué hago yo cuando tengo una familia tóxica? Bueno, vamos a ver algunas cosas, algunos puntos o algunos tips que nos podrían ayudar precisamente a lidiar con una familia tóxica, pero principalmente a romper, a cortar con ese ciclo. ¿Por qué? Porque muy posiblemente lo que mi familia se está viviendo es simplemente la reproducción de lo que vivió mi familia en la línea ascendente, por ejemplo, lo que se vivió en casa de mis abuelos, y mis abuelos lo que hicieron fue reproducir lo que se vivió en casa de los bisabuelos. Entonces, esto es como una cadena. Increíble, es como una cadena, incluso a veces me atrevería a decir hasta espiritual. Hay cosas que son muy pesadas y que se van repitiendo y que van ahí reproduciéndose de abuelos, hijos, nietos y vamos y vamos. Entonces, eh, por ejemplo, un ejemplo que no sé si vale, espero no herir sensibilidades, pero es por ejemplo como el caso del abuso sexual. Generalmente, lo que pasa es que este tema no se habla. Entonces vos dices, ah, no, en mi caso no, pero generalmente es así. No es que en tu caso no, es que como no se habla, no tenés cómo saberlo. Pero generalmente una persona que sufrió abuso sexual, su papá o su mamá también lo sufrieron y posiblemente su papá y su mamá lo sufrieron, pero es que también su abuela o su abuelo lo sufrieron, y su bisabuelo o su bisabuela o un tío, siempre alguien en la línea ascendente hacia atrás lo fue sufriendo. Y parece como que se va repitiendo, es como una cadena y hay que cortarlo. Entonces, vamos a ver cómo puedo yo de verdad lidiar con una familia tóxica. Bueno, lo primero que yo necesito comprender es
¿Qué es lo que hay detrás de la dinámica de mi familia? Yo necesito entender. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que a mí más le lastima de la familia, de los comportamientos tóxicos de, de mi familia, eh, es el hecho de, vamos a suponerlo así, en la mentalidad de hijo, ¿qué es lo que el hijo espera de sus papás? Protección, amor, cuidado. Cuando se da una dinámica tóxica en la familia y los que proporcionan la agresión o el maltrato son los progenitores, los papás, entonces el hijo se hiere muchísimo, la hija se hiere un montón, porque aquella persona que tenía que protegerme, amarme y cuidarme, más bien es la que me está hiriendo. Entonces, yo necesito entender la historia de mi papá. Yo necesito conocer la historia de mi mamá, saber si ellos fueron agredidos, saber si ellos sufrieron abuso sexual, saber si ellos pasaron situación de pobreza, si tal vez mis abuelos murieron cuando ellos eran muy jovencitos, si ellos fueron personas enfermas, si hubo algún miembro en la familia que era muy enfermo y ellos tenían que cuidarle, o todo eso. Todo eso cuenta y es necesario saber, porque todo eso es precisamente lo que está detrás de la toxicidad de mi familia. O sea, mi familia no se volvió tóxica de la noche a la mañana. Es el producto de toda una historia que yo necesito conocer, porque en la medida en la que yo conozca, es que mira, mi abuelo era sumamente alcohólico y le pegaba a mi abuela. Y claro, mi abuela en su frustración maltrataba a mi mamá, le gritaba, la humillaba. Ay, mira, y ahora mi mamá se comporta así conmigo. Pero entonces mi mamá se comporta así conmigo no porque ella me odie, no porque ella sea mala, es porque ella está herida y fue eso lo que ella aprendió. Y el único escape sin darse cuenta que ella tuvo fue descontar en mí. Entonces, cuando yo voy entendiendo esa dinámica, a pesar de que este ejercicio puede ser realmente muy doloroso, pero cuando yo voy entendiendo esa dinámica, de repente yo me lastimo menos y yo puedo comprender un poco mejor, puedo entender, incluso hasta perdonar muchas situaciones que pasan. Entonces, número uno, yo necesito eh, entender lo que hay detrás de mi familia. Número dos, distancia. Vamos a ver. Muchas veces, como dice el dicho, Dios, vos en tu casa, yo en la mía y Dios en la de todos. No es porque sea tu familia, no es porque vos tenés que estar ahí siempre. Sacate de la cabeza esa historia de, ay, que honrar a padre y madre, entonces yo tengo que acostarme en el suelo y dejar que mis papás me caminen por encima y me pateen y me maltraten. No, no es así. Ay, que honrar a padre y madre, entonces aunque mi mamá me escupa, me humille, me grite, me ofenda, yo tengo que ir a visitarla. Pues no, vamos a ver, vos puedes amar mucho a tu familia, puedes amar mucho a tus hermanos, pero si ir a visitar a tus hermanos es la oportunidad para que ellos te agredan y te maltraten, entonces es obvio que no tenés que ir. Ay, pero ¿y dónde queda el perdón, padre? ¿Dónde queda el amor al prójimo, padre? ¿Dónde queda eso que el amor todo lo soporta? En la imaginación de mucha gente, porque quiere decir que no hemos entendido ni lo que es el perdón, ni lo que es el amor al prójimo, ni nada. Vamos a ver. Perdonar significa no guardar rencor, no desear el mal, no pagar con la misma moneda, pero en momento alguno perdonar significa tener que estar ahí metido en la casa y abrazado o agarrado de la mano con la persona que abusó sexualmente de mí. O sea, jamás, es que no se puede, no se debe, eso es un peligro. Amar al prójimo no significa permitir que todo el mundo me humille, que todo el mundo me maltrate, y yo simplemente con la cabeza bajadita así, porque es que hay que amar al prójimo, lo dice la Biblia. Jamás. ¿Y por qué el prójimo no me ama a mí? El amor todo lo soporta, todo lo puede. En momento alguno se está refiriendo a que la mujer tiene que aguantar que el marido le pegue. En momento alguno quiere decir que el marido tiene que aguantar que la mujer le dé vuelta 3, 4, 5, 6, 8 veces. En momento alguno significa que los papás tienen que soportar que los hijos los agredan, los maltraten, los humillen. No, jamás. ¿Por qué? Porque incluso la palabra de Dios es muy clara. Ama al Señor de Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amor comienza primero por vos. Entonces, amor al prójimo significa que yo no te voy a hacer el mal.
que yo no te voy a pagar con la misma moneda, que yo no te voy a desear el mal ni la venganza, pero distancia. Cada caso es cada caso. Hay situaciones en las que yo puedo retomar una amistad, hay situaciones en las que yo puedo retomar una relación, hay situaciones y yo siempre le pido mucho a Dios para que, por ejemplo, el matrimonio se pueda recuperar y la familia pueda seguir, pero es que hay situaciones en las que no, y cuando no se puede, no se puede. Y tenés que cuidar tu integridad. Entonces, la distancia es fundamental. Es mejor llamar poquito, escribir poquito por el WhatsApp, visitar poquito y esas poquitas veces disfrutarlas y vivirlas que estar metido todo el tiempo para estarnos hiriendo y para estar peleando y para estarnos lastimando. Entonces, la distancia es fundamental. Yo tengo que saber poner distancia. Luego me van a decir, bueno, pero es que es muy fácil cuando usted no vive en casa de la familia. Bueno, ¿qué pasa cuando yo vivo dentro de casa? Ok, cuando yo vivo en casa de la familia tóxica, y no puedo salir porque por motivos económicos aún no logro tener la solvencia y la independencia para yo alquilarme, aunque sea un cuartito o hacer algo por mí. Ok, entonces en este caso necesitamos aprender a trabajar lo que es la distancia dentro de casa. ¿Y cuál sería la distancia dentro de casa? Estar en tu casa lo menos posible. Estar en tu casa lo menos posible. Pasar todo el tiempo que puedas fuera trabajando, estudiando y bueno, y si no, visitando a tus amigos o metete a hacer un curso de algo o así un voluntariado, te vas a un hogar de ancianos, a un hogar de niños a intentar ayudar o en la iglesia, intenta o te vas a hacer ejercicio, pero es que yo no puedo pagar un gimnasio, te vas a caminar o a correr a la calle, pero intenta estar en tu casa intentar no estar en tu casa, perdón, intentar no estar en tu casa, ¿ok? Todo el tiempo que sea posible estar fuera, estar fuera. Y cuando definitivamente tenés que estar dentro, entonces te metes a tu cuarto. Intenta estar lo menos posible dentro del grupo, a estar aislado. Y si compartes el cuarto con otros, pues bueno, te pones tus audífonos, te pones a leer, pero de verdad, de verdad, de verdad, tiene que ser el menor contacto, la menor interacción posible. Esa es la manera de poner distancia dentro de casa. Pero padre, ¿estoy pecando con eso? No, no estás pecando con eso. No estás pecando, estás simplemente protegiéndote. ¿Ok? Protegiéndote. Entonces, entender la historia de la familia, ¿verdad? Eso es fundamental. Distancia, si vivo fuera de la casa familiar, ir lo menos posible. Si vivo dentro de la casa familiar, estar dentro de casa lo menos posible. Luego de ello viene otra ayuda, otro consejo que te puede ayudar, que se llama la técnica de la piedra gris. Bueno, la técnica de la piedra gris, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en eh, tener la menor comunicación. Es prácticamente como hablar con alguien solo lo básico y necesario. Y el resto de situaciones, ignorarlas. Es muy complicado. Pero es, por ejemplo, no participar en las provocaciones que te hacen, sino que, digamos, ignorarlas. Las interacciones con ellos tienen que ser breves, asertivas, pero breves. O sea, si tienes que decir algo, decir lo necesario, ¿verdad? Demostrar indiferencia ante sus demandas y victimismos. ¿Por qué? Porque te van a exigir, te van a pedir, te van a obligar. En el momento en el que vos ya no querés, se victimizan. O en el momento en el que vos te rebelás y pones límites, se victimizan. Y ve cómo me estás hablando, y ve lo que me estás haciendo, y yo me voy a enfermar y va a ser culpa. Ay, pues qué pena, de ahí si te llevamos al doctor, ¿qué podemos hacer? Tenés que mostrar indiferencia ante demandas, ante victimismos, ¿verdad? Intentar ser neutral
Por ejemplo, no tomar parte en una pelea, están peleados entre ellos, ni ponerte del lado de uno ni del lado de otro, ni hacer comentarios. Están todo el grupo familiar atacando a una vecina, por ejemplo, a un vecino, no ponerte ni del lado del vecino ni del lado de ellos. Vos tenés que ser siempre neutral, ¿verdad? Entonces, es prácticamente como simplemente ignorar, ¿verdad? Ignorar e intentar mezclarte lo menos posible. eh, Eso te va a ayudar muchísimo. Esa es la piedra gris. Entonces, entender la historia de tu familia, distancia, si vivís fuera de la casa familiar, ir poco, si vivís dentro, estar poco tiempo dentro de casa, poner límites, ¿verdad? Ir ya poniendo límites, que no te permito que me hables así, no voy a hacer esto, hay otros hermanos que pueden hacerlo, poner límites. La piedra gris, ¿verdad? Que es ignorar todo lo que se pueda, hablar lo menos posible. Y viene el siguiente consejo que es muy necesario y es tener una red de apoyo. Necesitas tener una red de apoyo, necesitas hacer terapia. A veces, la verdad, hay personas que tal vez no tienen acceso económico a la terapia. Yo ahí sí les digo una cosa, hagan una reflexión muy sincera, porque generalmente a mí, por ejemplo, las personas que vienen, ay, es que viera que yo no puedo pagar una terapia, pero con otro profesional de la salud sí pagan. Si tienen que ir al dentista, pagan. Si tienen que ir al audiólogo, pagan. Si tienen que ir al médico general, pagan. Pero al psicólogo no le quieren pagar, como si el psicólogo, como si el terapeuta no fuera también un profesional de la salud y como si la salud mental no fuera también importante. O a veces la persona, ah, yo no puedo pagar terapia, pero ves en las redes sociales que va a comer a sodas, a lugares de comidas rápidas, que va al centro comercial, que va al mall, que va a la tienda, que hace compras, que va al cine. Entonces no tiene dinero o simplemente el poco dinero que tiene no lo quiere invertir en la terapia, piensa que tiene que ser gratis. Y si el terapeuta es sacerdote, uy, peor, porque piensan que por ser padre tiene que ser gratis. Entonces, yo sí les digo, hagan una reflexión muy sincera si es que de verdad no pueden. Y si es que de verdad no pueden, pues entonces intenten buscar otros medios un poco más accesibles, por ejemplo, la seguridad social, si hay psicólogo, o por ejemplo, a veces en las iglesias hay atención psicológica gratuita, o hablen con el terapeuta, mire, necesito que me ayude, yo podría pagar tanto, podríamos hacer algo con eso, ¿verdad? Pero hacer terapia yo creo que es fundamental. De la mano de la terapia es muy necesario buscar ayuda espiritual también. Y parte de esa red de apoyo, además de la terapia, además de la ayuda espiritual, también es muy importante y muy necesario que haya también un grupo pequeño, no necesita ser muy grande, de amigos. O sea, personas, aunque sea una o dos, que sepan mi situación y con las que yo pueda conversar del tema y siempre decirles, mira, yo no necesito que me aconsejes, no necesito que me digas nada, yo lo que necesito es que me escuches y poder sacar esto que siento. Parte de la red de apoyo podría ser también meterte a algo, a un voluntariado, a un curso de alguna cosa, cualquier actividad que te distraiga y que te motive, hacer actividad física. Entonces, todo eso sería, vamos a decirlo así, como parte de la red de apoyo que necesitas precisamente para poder salir de esa situación. Entonces, tenemos el conocer la historia de la familia, distancia, poner límites, la piedra gris, que sería ignorar todo, comunicarme lo menos posible, la red de apoyo y tenemos también eh, practicar el desapego. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces parece mentira, pero es que como que el sufrimiento causa una adicción. Bueno, como que no, es que el sufrimiento causa una adicción. Entonces muchas veces, ay, le pasó algo aquí a la cámara, no sé, como que no está eh, enfocando bien. Bueno, la verdad, bueno, lo importante es que me escuchen. Les pido disculpas, no sé qué pasó con la cámara. Pero bueno, les decía yo que muchas veces, perdón, se me
Se me fue a la al desapego. Muchas veces parece el dolor, el sufrimiento, causa una adicción. Entonces, como que la persona se hizo adicta a sufrir o se hace adicta a las personas que más le maltratan y le hieren y como que no se puede separar de ellas. Entonces, eso es una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque yo necesito de verdad desapegarme. O sea, yo necesito dejar de esperar la validación o el apoyo de la familia. Yo necesito entender que yo soy responsable de mí mismo, que yo soy responsable de mi felicidad. Es que mi mamá no tiene la obligación de hacerme feliz, ni mis hijos tienen la obligación de hacerme feliz, ni mi marido, ni mis hermanos. Yo tengo la obligación de yo hacerme feliz. Entonces tengo que dejar de estar ahí, de esperando que el otro me complete, que el otro me haga feliz, no darle valor a lo que expresen sobre mí. Tengo que buscar otras fuentes para reformar mi autoestima. También es muy bueno reformular todos los mensajes que yo he interiorizado de mi familia, ¿verdad? Y sanar los que puedan ser tal vez más dañinos. Entonces, practicar el desapego es cuando yo entiendo que yo no necesito de una persona, del amor de una persona para vivir o para ser feliz, que me han hecho creer que lo necesito, pero que eso no es verdad. Entonces, eh, eso es bien necesario que yo lo tenga en cuenta para que yo lo entienda, para que yo no me hiera tanto, ¿verdad? Eh, es un poco, eh, es un poco, tal vez la parte más difícil. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones, por ejemplo, a mí ya me ha pasado que venga una persona y que me diga, padre, es que viera que mi marido me maltrata, mi marido me pega, mi marido me es infiel, mi marido prácticamente abusa de mí, incluso a veces hasta sexualmente. Entonces yo le digo, déjelo, échelo de la casa o déjelo. Ay, no, porque es que, padre, ¿qué voy a hacer yo sin él? O sea, a veces viene la señora, ay, padre, viera que mi hijo me agrede, mi hijo me grita, mi hijo me roba el dinero, mi hijo ya me ha pegado, me ha levantado la mano, anda ahí siempre en drogas. Yo le digo, señora, ¿cuántos años tiene su hijo? Ah, mi hijo tiene 40 años. ¿Y qué hace en su casa? Ay, no, padre, ¿cómo lo voy a echar, pobrecito? ¿Qué va a hacer de él? ¿Qué tal que me agarre un mal camino? Ah, entonces sufra, sufra, disfrute, disfrute ahí la agresión, que le pegue bastante a su hijo, sufra. Ay, yo pierdo la paciencia, porque es que es un apego tan dañino, un apego tan tóxico, ahí sí que es tóxico, que esto no puede ser, gente. Eso no puede ser. Yo tengo que entender que yo no tengo que depender de alguien y que las otras personas también son libres y tu hijo podrá ser mucho tu hijo, pero él también toma sus propias decisiones y si a él le va mal en la vida, si él toma un mal camino, si él sufre, vos no lo puedes evitar y tampoco es tu culpa, son las decisiones que él tomó. Y muchas veces la mejor manera de ayudar es no ayudar. Entonces, vamos a ver si vamos ya como cerrando. Eh, espero poder haber ayudado un poquito, aunque sea con esta breve reflexión, pero que de verdad entendamos que, así como resumen de toda esta conversación, es lo siguiente. Si vos sos el miembro más sano de una familia tóxica y estás sufriendo por las actitudes y comportamientos del grupo familiar, te quiero decir algo, estate tranquilo. El problema no lo tenés vos. El problema lo tienen ellos. Las cosas no van a cambiar. Ellos van a seguir siendo ellos, los problemas van a seguir siendo los mismos. Quien puede cambiar sus vos, quien puede buscar una vida mejor, quien puede buscar ayuda, quien puede buscar crecer, curarse, sanarse para que el entorno no le afecte tanto, sos vos. Entonces no esperes que los otros cambien, no. Cuídate vos, cambia vos, amate vos, acércate mucho a Dios,
que eso te va a ayudar muchísimo. Y de verdad recordar, el problema lo tienen ellos, no lo tienes vos. Entonces, a seguir adelante con tu vida. Espero que todos estén muy bien, espero haberles ayudado y nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga a todos.